Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes en este día, en nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Esa cita de amor, esa cita indelegable, esa cita que todos los días el Señor nos espera. Esa palabra te espero, ¿no? Es ahí para cada uno de nosotros a esta hora, los que podemos madrugar a buscar a Dios y su palabra. De verdad que le damos gracias al Señor Jesús por su fidelidad, al Espíritu Santo que nos despierta, al Padre que está con nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo en esta célula celestial de este nuevo día. Bienvenidos a todos los que ya se han conectado por nuestras benditas plataformas Teams, YouTube, Facebook, van uniéndose en este día. Bienvenidos, bienvenidos. Un saludo muy especial. Bendiciones, bendiciones, bendiciones en este día. Que todos reciban hoy esas bendiciones del Altísimo. Esas bendiciones que están preparadas para aquellos que le buscamos y que le amamos. Bueno, vamos a entregarle este tiempo en oración. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por este nuevo momento que nos regalas. Hoy todo es nuevo. El ayer ya pasó, no se puede hacer nada con el ayer. Pero hoy es una oportunidad para ti, para mí, para todos aquellos que escuchamos hoy su palabra. Tan solo una palabra bastará para sanarme, ¿verdad? Tan solo una palabra. Vamos entonces a orar. Padre, te entregamos esta mañana, te entregamos este nuevo día, te decimos gracias, gracias, gracias Papito de los cielos, por regalarnos un nuevo comienzo de este día, por darnos la oportunidad de acercarnos a ti, de levantarnos con ánimo, con gozo, con entusiasmo, porque tú eres nuestro Dios, porque has preparado hoy también bendiciones de bien para nosotros y no de mal. Tienes pensamientos de bien y no de mal para darnos a cada uno conforme lo que esperamos, dice tu palabra, Señor. Gracias por esos pensamientos tuyos que son más altos que los míos. Gracias, Señor, porque tus caminos son más altos que los míos. No se pueden comparar. Por eso, Señor, gracias por haberme escogido, por haberme apartado para ti. Gracias por poner en mi corazón ese anhelo de seguirte conociendo. Gracias por poner en mi corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que yo también haga tu voluntad, Señor, y la pueda conocer y pueda decir de verdad, es una voluntad buena, agradable y perfecta. Por eso me presento ante ti esta mañana. Presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, y te doy gracias. Prepara esta atmósfera, hazla para ti, Señor. Hazla esta atmósfera para ti, porque es aquí donde estamos todos como iglesia y te necesitamos. Dile, yo te necesito. Hoy te necesito más que ayer, Señor, y quiero sentir en mi corazón esa necesidad de ti. A medida que pasan los días, bendito Dios, tú me enseñas, tú me guías, tú me motivas a vivir cada día. Bendito Dios, contigo, porque separados de ti nada podemos hacer. Bendita sea tu presencia donde dos o más estamos en tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por la sanidad, medicina y curación que das a cada persona que te anhela y que te cree, Señor. Gracias. Gracias por abrir nuestros oídos espirituales también en este día, por abrir nuestros ojos, por abrir nuestro entendimiento, por permitir, Señor, que nuestros 5 sentidos estén activados en el discernimiento, en el uso del bien y del mal. Gracias, Señor. Gracias porque entiendo y puedo obedecerte, Señor, por la voluntad tuya. Tu bendición sea en cada lugar, en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Perú, en el Ecuador. Tu bendición sea en todos y con todos, en Georgia, en Filadelfia, en todas las familias, en todo lugar, bendito Dios, en España. Tu bendición sea sobre cada familia. Te pido, Espíritu Santo, que hoy estemos llenos de sabiduría, de inteligencia espiritual, que hoy nos llenes el corazón de ti para poder dar ese fruto que tú quieres que demos cada uno, Señor, multiplicando y fructificando nuestra vida como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae
y todo lo que hace prosperará. Salmo 1. Gracias, Señor, aquí estamos. Te bendecimos y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia nueva en este día. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces seguimos, como les decía, con nuestro tema. El paquete se llama, ¿cierto?, los estados de la mente. Y de los estados de la mente estamos en la palabra, escuchar la palabra de Dios. Muchas personas escuchan de Dios, pero no escuchan a Dios. Es muy diferente. Aman, dice que aman a Dios, pero no le obedecen. Unos escuchan de Dios, pero no escuchan a Dios, que es muy diferente. Allí es donde está la diferencia para nuestra vida. Convénzase que no hay nada que le cambie a uno la vida si no es la palabra. Escuchar la palabra como viene. En Juan 6:35, nuestra reflexión diaria, estas reflexiones son muy buenas porque nos llevan con un ejemplo a meditar. En Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esto es una promesa para cada uno de nosotros. El que viene a mí, y Él se ofrece como ese pan que sacia el hambre. Muchas personas tienen hambre de fama, de dinero, de poder, de tantas cosas en su vida. Piense, ¿cierto? Muchas cosas que al hombre le gustan generalmente. Y esa hambre, cuando tienen esa hambre desbocada y también personalmente emociones descontroladas, comen lo que sea. ¿Ve? Comen lo que sea y les hace daño y mueren. Por eso Jesús se ofrece como ese pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Mire, viene a mí, no tendrá hambre. Cree en mí, nunca tendrá sed. Hay que analizar cada palabrita, ¿sí? Porque podemos creer. Creer en Él es creerle a Él totalmente. Entonces dice que hay una pregunta, ¿qué valor tiene un sermón que usted escucha? Dice, hace algunos años el redactor de un periódico recibió una carta. Estimado redactor, he notado que los predicadores dan mucha importancia a sus sermones y pasan horas preparándolos. Hace 30 años que yo voy con regularidad a la iglesia y durante esos años, si mis cálculos son correctos, he escuchado por lo menos como 3,000 sermones. Pero he descubierto que no recuerdo ninguno de ellos. Me pregunto si los predicadores no podrían gastar su tiempo con más provecho en alguna otra cosa. Sinceramente. El redactor recibió muchas cartas respondiendo a esta carta. Hubo un debate en cuanto a los sermones. Por fin una carta le puso fin al debate. Esta leía de la siguiente manera. Estimado redactor, llevo 30 años casado. Durante estos años he comido 32,850 comidas, la mayoría de ellas preparadas por mi esposa. Pero he descubierto que no recuerdo ninguno de sus menús. Sin embargo, he recibido fortaleza de cada una de esas comidas. Tengo la impresión que sin ellas me habría muerto de hambre hace muchos años, sinceramente. Bueno, ahí ya esto le puso fin a ese debate de que los sermones, para qué se preparaban y que uno pues tenía que, sí, uno pasa mucho tiempo estudiando, eso es verdad, pero es que no viene de uno, porque uno también se alimenta. Por eso dice, el que tienes hambre, venga a mí. ¿Ve? Y uno se alimenta el espíritu, la palabra alimenta nuestra vida. Entonces así nos vamos a mantener saciados. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces recordemos Juan 6:35, memoricémoslo. Todas estas reflexiones son para memorizar los versículos. Que usted recuerde. ¿Tiene hambre? ¿De qué tiene hambre? ¿Sí? ¿De qué tiene hambre?
Entonces dígale, Señor, tengo hambre de esto, esto y esto. Sáciame. Y recuerde, la palabra alimenta. Si no, estaríamos fritos, como dicen los pollitos, ¿verdad? Los huevos, los pollitos le dicen a los huevos. Estamos fritos, fritos. Entonces, bueno, vamos entonces a continuar con la palabra que nos convierte en hijos de Dios. Una palabra nos convierte en hijos de Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cuando escuchamos una palabra, nos convertimos en hijos de Dios. Pero la escuchamos, lo recibimos, creímos en su nombre. Entonces, por eso no todo el mundo, qué pena, pero la Biblia dice que no todo el mundo es hijo de Dios. A unos se autodenominan hijos de Dios, pero la Biblia dice que no. A los que creen, a los que le recibieron. ¿Ve? Y recibirles que yo leo la palabra, le creo a la palabra, pero muchas personas dicen, yo soy hijo, hija de Dios, pero no creo en la iglesia, no creo en los pastores, no creo en la Biblia. ¿Cómo así? Yo busco a mi manera a Dios. Esa no es la manera de buscar. Acordémonos que hace poco leímos el versículo. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como me dicen otras personas, no como yo he creído, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora Juan 1:12 como que me aterriza. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Salvador, el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Ve? El que redimió mi vida, me redimió, me salvó. Entonces también es palabra que resucita a los muertos. Escuché esa palabra, yo estaba muerta en vida y me resucitó. Jesús 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y a los que le oyeron vivirán. Juan 5:25. ¿Qué dije? Juan 5:25. Juan 5:25, perdón. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Oiga, esto se ha cumplido, se cumplió en mí y se ha cumplido en todos aquellos que vivíamos, pero estábamos muertos. Dice la Biblia, nuestros delitos y nuestros pecados. Muertos en delitos y pecados. Viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Juan 5:25. Entonces recordemos, ¿cierto? La vida, por eso él dice, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces vivir con él, vivir en él es un privilegio, es hermoso. También la palabra en torno a ella se constituye la verdadera comunión, la verdadera familia. Óigalo bien. Por eso no menospreciemos nunca la palabra de Dios. Tenemos que estar con ese oído muy abierto, muy pendiente. Y cuando leamos la Biblia y de ahí subrayemos, la Biblia de papel, donde usted pueda subrayar, para cuando usted la tome, usted la lea con esa, diga, aquí Dios me está hablando. Muchas personas dicen, pero es que la Biblia no la escribió Dios. Sí, fue guiada, fue por hombres, guiados por el Espíritu Santo. Usted tiene que conocer cómo nació la Biblia, de dónde salió, cómo fue escrita, cuántos millones de años tiene. Miles de años. ¿Por qué? Porque el Señor se propuso que se conocería y hoy en día por toda parte está en cuántos idiomas. ¿Sí? Fue con el Espíritu Santo, la guía, con hombres como nosotros, pero guiados por el Espíritu Santo en tiempos diferentes, en épocas diferentes, donde usted, cuando encontraron los pergaminos,
pergaminos en tal época, en tal época, en tal época, y los unieron todos y sacaron los 66 libros que compone la Biblia. Es un libro de 66 libros. Vieron que todos llevaban una misma secuencia, algo que nadie puede hacer. Es que póngase usted a pensar. Sí, usted escribe, yo le digo por lo menos, vamos a hacer un grupo y escribamos un libro. Usted escribe una parte, yo otra, y al tiempo que nuestras familias saquen esos escritos y los unan. Si no estamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, eso no puede ser nada. No tiene valor porque son mis ideas, lo que yo quiera escribir. El otro escribe lo que quiera. Pero imagínense guiados por el Espíritu Santo de Dios a que escribiera lo que sucedió, todas las cosas que nos llevan a comprender que hay un Dios real. ¿Y qué tiene desde Génesis a Apocalipsis? La Biblia lo une Jesucristo. Toda la historia, Apocalipsis, el Nuevo, el Antiguo Testamento, habla de la historia, ¿cierto? Cómo comenzó todo, quién es Dios, qué hizo Dios, verdaderos hombres profetas que le creyeron a Dios. Y el Nuevo Testamento ya es Dios hecho hombre, Jesucristo. Entonces, imagínense, encontraron todos esos pergaminos escritos. Los apóstoles escribieron, todos escribieron algo que los llevó a que nosotros tuviéramos, por eso llama el manual de vida, a entender. Y el Señor nos muestra el corazón del hombre alejado de Dios siempre, llevándole la contraria, desobedeciendo, queriendo ser Dios, queriendo tener más sabiduría que Dios. Ahí nos lo muestra en la Biblia. Entonces, enamorarse de la palabra de Dios es algo importante para nosotros. Alguien decía, solo los sabios leen la Biblia, solo los sabios. Y usted quiere ser sabio, lea la Biblia, lea y métase allí en esas historias y conozca a Dios. Yo le pregunto a las personas, ¿tú lees la Biblia? De vez en cuando. ¿Tú conoces la Biblia? Sí, yo la tengo, pero casi no la leo. Porque no le creemos a Dios y su palabra. ¿Ve? Entonces, en torno a ella se constituye la verdadera comunión, la verdadera familia. Lucas 8:21. Jesús contestó, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan y obedecen el mensaje de Dios. O sea que no todo el mundo se le dice hermano y hermana. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dijo, él estaba en una reunión con muchos, si usted lee todo el contexto, dice, estaba con mucha gente, cuando vinieron su madre y sus hermanos a buscarlo. Y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él contestó, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan y obedecen el mensaje de Dios. Escuchan y obedecen. Jesús puso límites a todo, puso todo como tan claro. Pues muchas veces uno dice hermano, hermana, y hermano, hermana, todo el mundo, y resulta que hay hermanos en las congregaciones que no son hermanos, porque son envidiosos, celosos, critican, hablan, murmuran, son peleoneros, hacen cosas que uno dice, no, pero qué pena con este hermano, ¿verdad? Entonces por eso él dice, yo no voy a llamar a hermanos a todo el mundo. Jesús no llamó hermanos a todo el mundo, porque él dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan y obedecen el mensaje de Dios. ¿Quién fundamenta su vida en la palabra? Construye sobre la roca. Quien fundamenta su vida en la palabra, construye sobre la roca. En Mateo 7:24 está ese ejemplo. Hay dos clases de personas. Una, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Qué importante porque dice dos clases de personas. El que escucha lo que enseño y hace lo que yo digo. Está afirmando el mismo Señor Jesucristo. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo
es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Pero el que hace lo contrario, escucha, pero no obedece, su casa es construida sobre la arena. Entonces viene el ejemplo. Golpearon contra aquella casa ríos, hicieron todo lo que fuera fuerte. O sea, esos son nuestros problemas, nuestras situaciones. Y cuando estamos fundamentados ahí en esa roca que no se mueve, sólidos, nosotros permanecemos. Y entonces podemos salir a enfrentar las situaciones. Eso quiere decir que en la vida cristiana no es que es para que no haya problemas, sino por el contrario, cómo tener una mente y un corazón guiados por Dios para decidir lo mejor para nuestras vidas. Con Él nos equivocamos menos, pero hay que amar su palabra y obedecerla. Para la iglesia que nace, evangelizar es anunciar la buena nueva de la palabra. ¿Sí? Para una iglesia que nace, evangelizar es anunciar la buena nueva de la palabra. Hechos 8:4 habla de Felipe en Samaria. Dice, sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas noticias de salvación en los lugares por donde pasaban. Esto es para todos. Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que lo conoce, todo aquel que empieza a enamorarse de Él y de su palabra, anuncia siempre las buenas nuevas. Anuncia. Así que nosotros tenemos que mirar todo esto. Mirar, ¿cierto? Hechos 8:4. Los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas noticias de salvación en los lugares por donde pasaban. Bueno, bendito sea el Señor por poder nosotros anunciar esas buenas nuevas de salvación. No nos dé miedo, no nos dé pena, no nos dé nada compartirle a una persona. Venga, oremos, venga, le presento al que le sana, al que le ama, al que le cambia esa situación, al que le da paz. Entonces, ¿la iglesia cómo va creciendo? Pues a medida que se difunde esa palabra, no la suya, sino la del Señor, la que Él pone en su boca. Si usted todo siempre toma estos devocionales, toma esta palabra, usted la envía, usted lo hace. Mire, el rechazo que que rechazan, que dicen, a usted no se lo están haciendo, se lo están haciendo al Señor. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Pero le aseguro que siempre son más los que dicen, sí, necesito una oración. Sí, necesito una palabra. Sí, necesito escuchar algo que me saque de esta situación. En Hechos 6:7 dice, los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios. Por eso más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. Hechos 6:7. ¿Ve? Entonces ahí está. Muchos siguieron anunciando, los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios, pero por eso más y más personas se convirtieron, por eso, en seguidores de Jesús, no seguidores de las personas, sino de Jesús. Y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. Usted sigue a esa persona, pero porque esa persona le enseña de Jesús. ¿Ve? Que es diferente. Usted sigue a esa persona, usted escucha a esa persona, porque esa persona le enseña las verdades de Jesús. Entonces nos convertimos en discípulos, es por eso. Discípulos para tener disciplinas que nos llevan a conocer más y más a Dios, nos abren los ojos, nos quitan las vendas. Entonces usted empieza a amar a Jesús, a amar a esas personas, a amar sus pastores, porque le enseñan unas verdades que usted nunca había conocido. Pero obedece a Dios a través de esas personas que le están enseñando las verdades, porque son verdades que le llevan a vivir una vida diferente. En Hechos 12:24 dice que los cristianos siguieron anunciando el mensaje de Dios. En Hechos 19:20 dice, el mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares y cada vez más personas creían en él porque veían el gran poder que tenía. ¿Ve? Creían porque veían el gran poder que tenía.
Cuando usted tiene una vida que en usted no se ve un cambio, que usted sigue recordando cosas del pasado, que usted sigue teniendo rencor y resentimiento con las personas, que en usted no hay amor, sino que hay otras cosas que está buscando. O sea, no es la palabra que le está llegando entonces. No la está escuchando como debe de ser y no está creyendo en esa palabra. No está creyendo en el Señor. Porque todos los que escuchamos la palabra siempre nos debe de llegar y hacer una obra en nosotros. Es una obra que hace en el corazón. Por eso los oídos tienen que estar dispuestos a escuchar. ¿Ve? Cuando los gentiles, aquellos que no tenían conocimiento del Señor, escuchan y la toman para sí, se hacen creyentes lo mismo que los judíos. Y hoy en día es igual. Gentiles son aquellas personas que nunca han escuchado. Y judíos son los escogidos del Señor, la tierra, el pueblo escogido por Dios, pero que no todos tampoco se convirtieron. Dice que muchos, pero no todos. Y eso es lo que hoy está pasando. En Hechos 19 y 19:10, dice, durante 2 años Pablo fue a ese lugar para hablar de Jesús. Fue así como muchos de los que vivían en toda la provincia de Asia escucharon el mensaje del Señor Jesús. Algunos de ellos eran judíos y otros no lo eran. ¿Ve? Entonces eso yo me ponía a pensar, ¿cierto? Los años que hemos estado nosotros en un lugar, en otro, es para eso, para que se escuche esa palabra, ese mensaje. No vamos a hablar de nosotros, contamos nuestros testimonios, claro que sí, porque es que en nosotros ha habido vida, un antes y un después. Un antes, yo he contado mi antes y un después. ¿Qué ha hecho Dios en mí? ¿Qué hizo? ¿Cuál es su obra? Por lo cual yo le sirvo, por lo cual nunca he dejado de hacerlo. No hay intereses, sino que cada uno conozca de verdad lo que yo he conocido. Y eso se lo transmití a mis hijos comenzando mi ministerio, mi vida con él. Y hasta hoy, o sea, yo no me he cansado porque esto es verdad. O sea, si fuera mentira, yo diría, no, pues me voy a hacer otra cosa porque el Señor a mí no me cumple. Todo me lo ha cumplido, todo me lo ha hecho ver, todo me lo ha dado. ¿Qué más que la salvación tan grande? Que uno se disfrutar una eternidad con él. ¿Ve? Hechos 19:4 dice, Pablo les dijo, Juan bautizaba a la gente que le pedía perdón a Dios, pero también le dijo a la gente que tenía que creer en Jesús, quien vendría después de él. Hechos 19:4. Pablo les dijo, Juan bautizaba a la gente que le pedía perdón a Dios, pero también le dijo a la gente que tenía que creer en Jesús, que vendría después de él. O sea, no solamente ser bautizados para perdón de pecados, porque el bautismo es eso. Bautícese para perdón de pecados, para mostrar, ¿cierto? Ya tengo una nueva vida. El bautismo me identifica ante el mundo o los que están allí conmigo y los que han visto y han creído mi proceso de que yo ya no quiero seguir siendo igual. Eso es el bautismo. Me comprometo con Dios, me comprometo con Jesús a seguirle. Pero muchas personas se bautizan y no siguen esto así. Siguen igualitos como si no hubiese pasado nada. Y por eso Juan el Bautista hace esto. El que viene detrás de mí no soy digno ni aún de desatar las sandalias, los cordones de sus sandalias. No soy digno porque Él es mucho más que yo. Él es el Mesías. ¿Ve? Y Él le dice, hay que creer en Él. Yo no soy. Juan el Bautista se identificó. Entonces nosotros tenemos que igualmente con la palabra, somos hijos, somos escogidos, nos bautizamos, seguimos un camino, ¿sí? En Hechos 11:1 y 2 dice que Pedro regresa a Jerusalén. Dice, en toda la región de Judea se supo que también los que no eran judíos habían recibido el mensaje de Dios. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los apóstoles y los seguidores judíos se pusieron a discutir con él. O sea, a discutir la palabra, a discutir todo lo que habían aprendido, a discutir todo lo que oían.
Pero luego llega y la palabra dice misma que no es para discusiones, que no nos metamos en discusiones, en cosas, porque no nos va a llevar a nada. Los que habían recibido el mensaje de Dios. Entonces, quien evangeliza, ya para que lo dejemos hasta allí, anuncia no una palabra de hombre, sino una palabra de Dios que permanece operante en nosotros. Quien se sienta, ¿cierto?, a predicar, a un sermón, a exponer, está hablando de Dios, no de la persona. Es una palabra que permanece operando. Quien evangeliza anuncia una palabra no de hombre, sino de Dios. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice, además siempre damos gracias a Dios porque al llevarles su mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Y es la verdad, ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. Ahí está. 1 Tesalonicenses 2:13. Grabémonoslo y pensemos qué cosas todavía estoy batallando que no han cambiado en mi corazón. ¿Qué cosas todavía yo digo, no me gusta esta persona, no quiero esta persona, no me gusta esto, odio a esta persona, detesto esto, cuando en nosotros no debe de ser así? ¿Qué cosas va terminando este año y todavía yo no me he arreglado con Dios? Es que vi esto y creo en esto y no creo en esto, como dice la Escritura. Bueno, vamos entonces a orar. Padre, gracias porque mañana tú has sido fiel con nosotros y hemos escuchado tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por todas las enseñanzas, la sabiduría, la riqueza que eres tú, Señor, en nuestra vida. Gracias porque día a día tú nos sigues abriendo nuestros ojos. Tú nos haces comprender el misterio que eres tú, Señor, y los misterios el gozo, la alegría de conocer cada detalle, Dios, que nos lleva a un cambio en nuestro interior. Por favor, Espíritu de Dios, transforma nuestros corazones si se han endurecido. Transforma nuestra manera de pensar. Estamos hablando los estados de la mente. Señor, necesito renovar mi mente de creencias erróneas, creencias absurdas, creencias que no me llevan a disfrutar de una vida con propósito, sino que me hacen enredar más mi vida, Señor. Y yo misma me puedo estar enredando mi vida con cosas tan simples como tú las enseñas, pero que yo las complico, porque mis pensamientos están errados, porque no dejo que la luz tuya ilumine, Señor, completamente mi vida. Porque eso es en intimidad contigo, eso es creyéndote a ti, eso es buscándote a ti, eso es una entrega total. Y eso es lo que tú buscas, Señor, que tengamos una entrega total y que antes de terminar este año, que tú nos des la oportunidad, papá, de entregarnos completamente renovados, transformados por el amor tuyo, para ver, bendito Dios, cosas que ojo no vio ni oído yo y no se han dado a corazón de hombre, no han subido, Señor, sino a los que te amamos, papá. Que podamos disfrutar del verdadero motivo, Señor, de buscarte cada mañana, de tener esa relación contigo, de saber que te escuchamos es a ti, que muchas veces buscamos lo que queremos oír, porque no queremos oír otra cosa, Señor, sino lo que nos gusta oír. Porque qué difícil es escucharte a ti, como tú fuiste, bendito Dios, desechado por todos aquellos que fuiste a buscar. Igualmente sucede. Hoy en día queremos escuchar en lo que nos gusta oír. Por eso, Espíritu Santo, te pido que limpies cada corazón, cada vida aquí presente. Límpianos, Señor. Pon tu mano poderosa de amor, sánanos. Sánanos desde nuestro interior, porque el corazón alegre siempre va a hermosear el rostro. Y andamos buscando cómo ser hermosos o hermosas, pero tú, Señor, no lo dices, el corazón alegre hermosea el rostro. Por eso, Señor, gracias porque tú pintas mi vida con ese pincel de tu gracia y de tu amor. Y solamente en ti encuentro las mejores cirugías, el mejor cirujano eres tú para mi corazón. Por eso te alabo y te bendigo, papá, porque tú sí escudriñas la mente y el corazón del hombre para dar a cada uno conforme sus obras, dice tu palabra. Espíritu Santo, permítenos sembrar en esta vida todo lo bueno,
todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, pensar en eso para hacer siempre el bien. Y cuando sentamos que estamos rechazados por el mensaje de Jesús, al contrario, amar, amar y amar como tú nos pides, Señor. Llénanos de ese fruto del amor, el gozo y la paz que hoy necesitamos. La paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio y la fe. Llénanos, Señor. Llénanos hoy para que ese fruto sea de verdad en nuestra vida, porque es un fruto que tú nos pides constantemente al 30, 60 y 100 por uno. Espíritu Santo, eso es lo que te interesa, nuestro corazón, y que nuestro amor sea genuino, para que nos multipliquemos y fructifiquemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde, oración de intercesión.